Cuando nosotras oramos, estamos combatiendo fuerzas espirituales. Con nosotras, Margarita de Michelén. La vida de oración es una guerra, porque nosotros tenemos una lucha no contra carne ni sangre, sino contra una hueste de maldad en los lugares celestes. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. Si estás leyendo la Biblia junto a nosotras este año, la lectura de hoy es Mateo capítulos 19 y 20. En el día de ayer dimos inicio a una serie de programas en la que queremos tocar un tema muy especial e importante para cada creyente, y es el tema de la oración. Si no escuchaste ese programa, encuéntralo en avivanuestroscorazones.com. Patricia de Saladín y Margarita de Michelén continúan con la conversación. En el día de ayer comenzamos una conversación. Durante este mes de octubre nos hemos unido con Revive Our Hearts para hacer el tema de este mes, un clamor, el tema de la oración. Y estoy aquí en el estudio con mi amiga Maggie Michelén, que es la guerrera de oración de Aviva Nuestros Corazones. Hola Maggie, bienvenida de nuevo aquí conmigo en este estudio de Aviva Nuestros Corazones. Hola Pati, qué bueno volver a estar de nuevo aquí junto contigo y en este programa hablando de este tema que, como no nos cansaremos de decir, nos apasiona. Amén, qué bueno. Y ayer veíamos, Maggie, tú mencionabas primero a los Tesalonicenses 5:17, que Dios nos manda a orar sin cesar y en diferentes partes de la Biblia. La verdad que es un tema que corre a lo largo de toda la Escritura. O sea que, ¿por qué debemos orar? Bueno, porque si tú eres una hija de Dios, Dios lo manda. Sería desobediencia no orar. A veces es presunción, como digo yo, pero es desobediencia porque Dios quiere oír de nosotros. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así es. Y veíamos también, esto es recapitulando del programa de ayer, que nuestras necesidades son enormes. Las necesidades nuestras personales, las de nuestra familia, las de nuestra iglesia, aunque la salvación está en juego. La vida y la muerte, el cielo y el infierno, porque nosotros clamamos y le argumentamos al Señor por la salvación de los que amamos. La oración, es una definición, dice, es derramar nuestros corazones a Dios en alabanza, en petición, en confesión de pecado y en agradecimiento. Y veíamos que según el pastor John Piper, es el reconocimiento honesto de que sin Cristo no puedo hacer nada. Pero el punto es que Dios invita y espera que todos sus hijos oremos, que todos oremos. Entonces, no puede ser tan complicado que la persona más simple no pueda hacerlo, que un niño no pueda hacerlo, o que un gran erudito no pueda hacerlo. Y también el hecho de que, increíblemente, pero maravillosamente, un Dios tan grande no solamente nos dice que pidamos, sino que Él escucha y responde y actúa. Tú dijiste una frase que me encantó, algo como una mezcla entre la responsabilidad humana, la soberanía de Dios y cómo eso venía y se entrelazaba para que de una manera que nosotros no entendemos, nuestras oraciones llevaban a Dios a actuar, ¿verdad? Y entonces tú comenzaste a compartir una serie de testimonios de cómo, argumentándole a Dios su misma palabra, tú mencionaste el Salmo 1, también mencionaste lo de la mujer sirofenicia. Y cuando tú comenzaste a hablar de eso, de la palabra de Dios, de cómo nosotros debemos conocer a Dios, conocer esa palabra para poder usar esos argumentos con Dios, para que no nos volvamos una lista de peticiones como si fuera una lista de supermercados. Tú dijiste dos palabras que yo quiero retomar. En una tú dijiste que tú escribías tus oraciones. Y no es que necesariamente, porque aquí no estamos hablando de un esquema particular. Sabemos que las oraciones son variadas, son distintas como las personalidades nuestras y como nosotras somos distintas las épocas de la vida. Pero sí hay cosas que son herramientas que nos ayudan a ser más intencionales, porque nuestra tendencia, Maggie, si somos honestas, es que lo último que hacemos
es orar. Ujú. Es más fácil leer la Biblia, es más fácil llamar a una persona de carne y hueso y contarle lo que te está pasando. Es más fácil entrar a las redes sociales y escribir cosas Ujú. que apartar un tiempo para orar. Y por eso en estos programas, decíamos en el día de ayer, lo que queremos es motivarnos y motivar a las mujeres que nos escuchan para que nos convirtamos en mujeres de oración, pero debemos ser intencionales. Ujú. Entonces hay cosas que podemos hacer que nos ayudan. Y tú decías que tú escribías tus oraciones, me imagino que no todas, pero algunas. Y también me llamó la atención que tú hiciste una lista, la mencionaste de paso, pero hiciste una lista de nombres de hijos de hermanos de la iglesia que eran niños cuando nuestros hijos eran niños y para los cuales tú los ponías delante de Dios en oración. Y yo quiero retomar esas dos cosas, lo de escribir y lo de la lista, porque creo que son ayudas, cosas que nos ayudan dependiendo de la personalidad. Yo te comentaba, hablando de las listas, que si nosotros no anotamos los nombres, por lo menos ya yo no sé si hay alguien más joven que dice, yo retengo 80 nombres. Bueno, qué bueno, pero honestamente, si yo no anoto nombres específicos, yo oraría por mis hijos y mis nietos. Ujú. Y alguna gente muy particular, yo tengo que anotar nombres de personas que en este momento están sufriendo de un cáncer, o personas que están pasando una situación financiera difícil, o hermanos que te dicen, por favor, ora por mí. Entonces, en ese sentido, yo Claro, tengo que hacer listas. claro. Entonces, cuéntame un poquito de esas listas que podemos tener, por ejemplo, listas de personas, pero también podemos tener por día el reino de Dios, mi familia, tú sabes, como diferentes cosas, las misiones, ministerios. Cuéntame un poquito de eso para que podamos crecer, aprender y a la misma vez nuestras oyentes se beneficien. Como bien dijiste, Patricia, esto no es una camisa de fuerza, porque los métodos son tan variados como las personalidades que Dios nos ha dado. Pero a mí me gusta escribir. Pero también me propuse escribir porque tú sabes que nosotros somos muy olvidadizos. Nosotros somos como el pueblo de Israel. Y yo creo que Dios dejó su palabra escrita precisamente para que nosotros recordemos eso que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la redención. Porque somos olvidadizos. Entonces, a mí me ha sido de mucha bendición escribir. Y he orado por muchas cosas. Yo he orado por mis hijos, he orado por mis nietos cuando ni siquiera habían nacido. Moisés oró por una generación que no había nacido en el Salmo 78. Entonces yo decía, bueno, si Moisés oró por una generación que no ha nacido, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo. Y cuando tú ves que tú oras y tú vas y chequeas esa lista de oración, tú entonces adoras a Dios por esa misericordia de haberte respondido. Dios se place en contestar sus oraciones. Y realmente cuando yo oraba por mis hijos inconversos, el Espíritu Santo me puso a orar por los hijos de mis hermanos, porque ellos son mis hijos también, son hijos de nuestra iglesia. Y hay veces, Patricia, en que, bueno, yo sufro de insomnio, de vez en cuando un insomnio bien severo, y Dios trae a mi mente muchachos que pasaron por la iglesia o por el colegio de la iglesia que hoy están en el mundo. Y yo siento esa carga y ahí mismito en mi cama me pongo a orar por esos muchachos. Me pongo a orar. Algunos han venido a la fe, otros todavía siguen ahí, pero yo confío en que Dios va a hacer su obra, porque después que tú oyes la palabra de Dios, esa palabra de Dios, yo le digo, martíllasela, Señor, no en la vacía. cabeza, martíllasela. Y no los dejes pecar así como por así. Cárgales la conciencia, recuérdales lo que aprendieron desde su niñez. Entonces, eso me ayuda a recordar, a agradecer y a seguir orando con fe, porque si Dios me respondió en el pasado, yo estoy convencida que Él también responderá en el futuro. Amén, amén. Eso es algo
Y eso es un motivo de gratitud y de alabanza a Dios. O sea, no solamente que tú recuerdas, ¿no? Sino que también te lleva a alabar a Dios y a que tu fe acreciente y a animarte más a seguir orando. Así es. Entonces, nosotros como familia hacíamos algo el 24 de diciembre. Nosotros dábamos gracias por todas las bondades que Dios nos había concedido durante ese año, sus bondades, aún las respuestas positivas y aún las respuestas negativas, porque muchas veces creemos que las respuestas negativas no son bondades, y sí, son bondades, porque Dios sabe lo que nos conviene. Y el 31 de diciembre nosotros orábamos por las cosas que queríamos para el año siguiente, y yo llevaba mi diario de oración por todas esas cosas. Ahí oramos por hermanas que estaban solteras para que se casaran y se casaron. Oramos porque Dios concediera casa a un pastor. El pastor tiene su casa. Y los otros días arreglando me encontré con varias listas y a mí las lágrimas me salieron y yo lo puse en el chat familiar para que nosotros veamos qué gran Dios nosotros tenemos. Amén. Que se dignen escuchar las cosas grandes como las cosas pequeñas. O cuando orábamos, por ejemplo, por el templo, para la recaudación del edificio donde nos íbamos a reunir. Hoy tenemos nuestro edificio. Y así muchas cosas más. Recuerdo, por ejemplo, mi hija mayor se embaraza, pero la segunda se tuvo que poner en un tratamiento. Y una abuela, cuando sabe que va a tener un nieto, bueno, pues va con mucho ánimo a comprarle las ropitas a su primer nieto. Y comprando en la tienda, yo sentí una carga tan grande, Patricia, que yo dije, no, yo le voy a comprar la ropa a mi segunda hija. El Señor puso eso en mi corazón. Llegué a mi casa, puse la ropita en una caja de regalo y oré conforme a la oración de Ana. Concédele un hijo a mi hija, porque si tú se lo concedes a ella, me lo estás concediendo a mí. 3 meses más tarde, mi hija me llamó, mami, estoy embarazada. Y yo solamente le dije, ven, pasa por aquí. Y le entregué su cajita. El testimonio. Mira de la lo que fidelidad. yo tengo desde hace 3 meses para ti. Alabado sea el Señor, y ahí mismo dimos gracias. Pero hay otras oraciones, Patricia. Tú dices que yo soy guerrera de oración. Y es que realmente la vida de oración es una guerra. Porque nosotros tenemos una lucha, no contra carne ni sangre, sino contra una hueste de maldad en los lugares celestes. Mi hermano pequeño fue asaltado y baleado. Eso lo dejó postrado en cama, inválido durante 5 meses. Fueron 5 meses muy difíciles porque él no salía de infección tras infección hasta que cayó en una septicemia y ya no había antibióticos que resolvieran el problema. O sea que ya lo que venía era la muerte. El día que el médico nos dice, vengan a despedirse porque ya él pronto caerá en su inconsciencia, en coma, despídanse. Cuando me toca mi turno, de verdad lo que yo sentí fue la presencia del maligno. Y literalmente, así mismo exclamé, en el nombre de Cristo, tú te vas de aquí, Satanás. Mi hermano se va en paz a la presencia de su Señor. Ya él había hecho una profesión de fe. La cuestión es que cuando yo lo vi en esa agonía, yo decía, yo tengo que hacer algo. Y me vino a la mente el profeta Elías cuando iba a resucitar al hijo de la viuda de Sarepta. Pues mira, Patricia, yo hice lo mismo. Me tiré sobre él, le personalicé el Salmo 23, le leí. Mira, por eso es que hay que atesorar la palabra, porque el Espíritu en el momento en que tú necesitas, te va a recordar la palabra. Apocalipsis 21 y todos aquellos pasajes de esperanza, de que tú vas a ver a tu Redentor y que tú estás pasando por un valle de sombra de muerte, pero que tu Señor está contigo. Yo duré casi como 1 hora y eso fue una experiencia que para mí, yo la recuerdo con mucha gratitud al Señor. Después de orar,
mi hermano inspiró. Él no murió en ese momento, pero inspiró y pude verle el rostro de paz que él tenía, que yo dije, Señor, gracias. Cuando le tocó a mi hermana volver a entrar y ella lo vio tan plácido, ella sale y me dice, ¿qué tú le dijiste? ¿Qué tú le hiciste? Y yo le dije, les recordé quién estaba con él en su lecho de muerte, Jehová su pastor. Y eso para ella fue de testimonio. Pero hay otras oraciones, que es lo que yo llamo el Getsemaní personal, donde literalmente tú te tienes que tirar al piso porque tú estás luchando con tu propio corazón, con la maldad de tu corazón, con todos esos pecados, egoísmo, egocentrismo, el que tú crees que tú eres la última Coca-Cola del desierto, o que tú te crees la gran cosa, o que tú, Dios no te ha contestado algo y tú ahí luchando y tú queriendo eso, y literalmente tú te tienes que tirar al piso. Yo me he tenido que tirar al piso y con eso le muestro a mi Señor, mira Señor, ya yo no puedo ir más bajo. Yo estoy en mi punto más bajo. Ayúdame, Señor, ayúdame, como el Señor Jesucristo bebió esa copa y afirmó su rostro para ir a la cruz, para morir por ti, por mí. Y en esos momentos no es el pañuelito blanco de rendición que yo saco. No, yo creo que es un arsenal de banderas blancas donde yo digo, Señor, no como yo, sino como tú. Entonces, hay una gran gama de oraciones, una gran gama de emociones que tú vas a mostrar. Algarabía, vas a levantar tus brazos, te vas a tirar al piso, vas a decir alabado sea Dios y te va a volver, mira, pero estás alabando a tu Dios. Entonces, por eso yo escribo mis oraciones, hago mis listas y no te puedes imaginar lo feliz que me siento cuando veo uno de esos muchachos bautizándose o diciendo, sabiendo que se convirtió, y yo le hago así, ¡ting! Y voy y le digo, mira, te borré de la lista, te borré de la lista. Ay, sí, eso es una vida de oración maravillosa. Gracias. Y eso es lo que nosotras queremos transmitirle a las hermanas. Oremos, oremos, seamos creativas orando, apelemos a la palabra de Dios, apelemos al carácter de Dios, porque Dios honra a los que le honran. ¿Ha contestado Dios mis oraciones? Todas mis oraciones. Yo te diría que sí, porque he visto muchas respuestas positivas. Otras he visto no, porque no me convienen y mi Padre Celestial sabe lo que es mejor para mí. Y en otras te digo espera. Me puso modo espera. ¿Y qué pasa cuando estamos en modo espera? Que tu carácter se fortalece, tu fe crece, tú tienes que orar más. Y tú te estás asemejando al Señor Jesucristo, porque si Jesucristo, el Hijo de Dios, oraba por cualquier cosa, para cualquier cosa que Él iba a hacer, Él sacaba su tiempo y apartaba ese tiempo para orarle a su Padre, nosotras mucho más. Claro que sí. Gracias, Maggie, por compartir esos ejemplos, esos testimonios personales. Oyéndote, aunque yo conozco las historias, me han sido de bendición otra vez. Me imagino que a nuestras oyentes por igual. Entonces, estábamos diciendo, ¿verdad?, que como para ayudarnos debemos orar la Biblia, sugerimos, ¿verdad?, orar la Escritura, argumentarle a Dios. En este caso tú hablaste de las listas, hablaste también de escribirlas. Hay también libros que nos ayudan, por ejemplo, que hay veces que uno se levanta por la mañana y el corazón está frío como un témpano. A veces yo me horrorizo con mi propio corazón, digo, wow, esto no lo ayuda a nada, pero sin embargo, Dios a través de su Espíritu uno va entrando como en calor y hay cosas que ayudan. Por ejemplo, los salmos ayudan, pero hay libros como El Valle de la Visión. No, ese te dice, no, mija, tú no sabes orar. Esa es la sensación que siento con ese libro, pero es precioso. Y otros libros así, ¿verdad?, que nos ayudan, porque a veces tenemos la mente en blanco también, no solamente el corazón frío, sino la mente en blanco. Y saber lo que tú decías, que el diablo quiere distraernos para que no oremos. Se nos ocurren todas las mega ideas cuando estamos en ese momento de hacer cosas que no haríamos, pero en ese momento, ¡pam!, yo quiero hacer esto o quiero hacer aquello. Y ni hablar del uso del teléfono y de las redes y esas cosas. Eso es terrible porque
Eso hace que que exactamente son distracciones. Pero también estuvimos hablando antes del programa, Maggie, de algo que es la carga por las oraciones que nos llegan. O sea, no queremos solamente orar por nuestras propias necesidades, porque si realmente amamos, ¿cómo yo muestro mi amor de mejor manera que orando por el otro? Ya sea por salvación o por tus necesidades. Claro. Pero comentábamos cómo muchas veces nos sentimos abrumadas por la cantidad de carga que llega a través de las exposiciones que tenemos a las diferentes redes, plataformas, no sé ni cómo se podrían llamar, donde nos llegan peticiones de todo el mundo, de personas enfermas, de personas graves, de niños con problemas. Y yo muchas veces he sentido, eso te lo digo a nivel personal, como que no puedo. Entonces, hablábamos hace un ratito que tú decías de vamos a orar en este instante, porque yo quiero hacerle la salvedad a nuestras oyentes, porque lo pienso acerca de mí. Cuando te llega una petición de oración en un chat y tú pones 3 manitas como que tú estás orando y tú no oras, entonces estamos mintiendo. Así es. Estamos entrando en un terreno como, yo diría como, no sé ni la palabra exacta que usar, estamos entrando en un terreno raro, porque yo quisiera quizá orar por esa persona que está poniendo la petición, sin embargo contesto porque todo el mundo contestó que está orando y entonces yo también pongo mis manitas, y en realidad si no oré, estoy en falta delante de esa persona y delante de Dios, porque me llegó la petición y no lo hice. Por eso me gustó mucho una idea que dice el pastor John Piper en un mensaje acerca de la oración, que es bueno usar como si fuera patrones, pero él lo llama como círculos concéntricos. Y es para no sentir la carga del mundo entero, porque nosotras no podemos llevar el mundo entero sobre nuestros hombros. Dios no nos diseñó para llevar todo eso. Ni Jesucristo llevó la carga del mundo entero, ni sanó a todo el mundo, ni fue a todas las ciudades. Y ese es un ejemplo a tomar en cuenta para descargar un poco el alma ante las tantas demandas. Entonces, ¿qué tú sugieres, Maggie? ¿Cómo tú haces? ¿Qué tú harías? Por ejemplo, comienzo conmigo porque soy la peor de las pecadoras, o por mi casa, ¿verdad? Mi esposo, mis hijos, y luego voy extendiendo esos círculos a lo más cercano que yo voy teniendo, mi grupo pequeño en la iglesia, porque si tu iglesia es pequeña, quizá tú puedes tener la lista entera y orarla, pero si es muy grande, tú no, es mucho, realmente es una carga grande, entonces tú vas haciendo tu listita de esos círculos y tú vas ampliando la oración. Claro. Lo primero es, yo no oro por mí primero para no poner el yo primero, sino oro por mi esposo, por mis hijos, por mis nietos, por mis familiares inconversos y por las necesidades de la iglesia y así sucesivamente, como tú dices, en círculos concéntricos. Entonces oro por mí, o sea, como te he dicho muchas veces, es en mi Getsemaní que tengo que estar, porque realmente el corazón está dispuesto, pero la carne es muy débil, muy, muy débil. Pero oro por mi esposo. Y cuando oro por mi esposo, yo no oro para que mi esposo me haga feliz o que yo esté más cómoda, que él me complazca. No. Yo oro conforme a las Escrituras, que yo quiero que ese esposo mío sea un hombre conforme al corazón de Dios, sea un hombre íntegro, sea un hombre de la palabra, sea un hombre que ame el reino y todo eso. Y para mí, o sea, yo le digo a él que cuando yo leo el Salmo 112, él me representa eso. Y de verdad lo digo de todo corazón, porque cuando lo leo, él no le gusta, que me dice que yo estoy muy lejos de eso, María. Y yo, bueno, nunca nos vamos a ver donde tendríamos que estar. Moisés no se vio cuando brillaba su rostro, pero yo leo el Salmo 112 y lo que Dios me pone en mi mente es tu nombre, porque es una descripción de lo que es mi esposo. Qué bello. Entonces, oro por mis hijos, por mis nietos, y como te digo, no bendícelo, Señor. No, Señor, bendícelo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y ayúdalos a crecer en su hombre interior, y hazle mortificar sus pecados, y hazle ser una familia que sea para la gloria de tu nombre, un altar, una puerta, una casa de Dios y una puerta del cielo, cosas así.
Entonces, esas son las oraciones, vamos a decir, familiares. Están las de la iglesia, que casi siempre en todas las iglesias hay un día que se saca para orar y te mandan una lista de oración. Bueno, pues entonces tú oras. Los pastores. Los pastores, eso hay que orar, y por los mensajes y por el domingo, que esa palabra no vuelva vacía. He tenido, orando, por ejemplo, por las generaciones, que Dios levante generaciones nuevas, pero piadosas, comprometidas con el reino, y de eso somos testigos porque hemos visto cómo un grupo de parejas jóvenes se fueron a la plantación de la iglesia de tu esposo y del pastor Rafael Alcántara. Entonces, eso es una oración contestada, y Dios nos está dejando ver esa generación comprometida con el Señor levantarse. Porque nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que el reino de Dios avance. Amén. Que el reino de Dios avance, y ya nosotras estamos pasando. Entonces, esa generación tiene que levantarse. Pero cuando tú ves la oración, el Padre Nuestro, que es la oración modelo, es para tú tomarla en cuenta. Nuestro maestro es un maestro por excelencia. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué nos enseña con el Padre Nuestro? Bueno, que las 3 peticiones primeras tienen que ver con Dios. Dios, su reino y su voluntad. Esas 3 cosas deben de ir primero en tus oraciones. Y luego entonces vienen las del ser humano. El sustento diario, el pedir y el otorgar perdón, y ser librados de la tentación. En esas 3, ahí caerían en el sustento diario no solamente el pan indica todo lo que abarca el sustento para la vida. La salud, la comida, la ropa, el vestido, todo. Entonces ahí entrarían todas esas peticiones que tú dices que nos llegan. Muchas veces lo que yo hago es que cuando me llega una oración, yo oro ahí mismo y pongo la manita para que no se me olvide ahí mismo. Pero son oraciones, como te digo, que son importantes, son de hermanos que uno ama, pero que no están, vamos a decir, dentro de tu círculo más cercano. Entonces nosotros tenemos que hacer como el Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo se movió por prioridades, no hizo todo el trabajo. ¿Tú entiendes? Sacaba tiempo para orar, pero tampoco sanó a todos los enfermos ni visitó todas las tierras. Entonces eso nos enseña algo. Nosotros no vamos a poder llevar todas las oraciones del mundo. Si vas a orar porque te llegó algo, ora en ese momento. Y habrán otras oraciones en las cuales tú sí tendrás que seguir orando continuamente por ellas, como el reino de Dios, la voluntad de Dios, el que su nombre y su memoria sean conocidas en la tierra, los inconversos, los misioneros, los pastores que tienen que preparar mensajes, que tienen que aconsejar. Entonces ahí tú podrías dividirlo por semana. Y también sucede que lo que tú y yo también habíamos hablado, que la semana tiene 7 días. Si tú no te estructuras un poco, porque hay espontaneidad, pero también debe haber cierta estructura, entonces caemos en las mismas peticiones cuando realmente son muchas cosas que debemos orar. Has estado escuchando de Margarita de Michelén. Ella ha estado conversando con Patricia de Saladín y mañana retomaremos la conversación en este punto. Pero antes de concluir este programa quisiéramos preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que apelaste a la palabra de Dios en oración? No a lo que tú piensas que dice esa palabra, sino a lo que Dios dice que significa esa palabra. Hoy hemos sido animadas a hacer esto y hemos escuchado consejos prácticos para cultivar una vida de oración, como parte de la serie titulada Orando la Escritura. Al hablar de temas como este podemos tender a sentirnos tan insuficientes, pero este es un buen punto de partida. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios para aprender a orar y orar conforme a su voluntad. Patricia regresa para cerrar orando por esto. Soberano Señor, tú eres Dios arriba en los cielos, pero también aquí abajo en la tierra. Qué bueno es saber que nosotras somos tus hijas, que tú nos has amado con amor eterno, que nos tienes esculpidas en las palmas de tus manos, que nada, Señor, nos separará de tu amor jamás. Y qué bueno, Señor, que esa bondad
Tú la has manifestado de tantas formas, oh Dios, y una de ellas es abriéndonos ese canal, ese camino hacia ti a través de la oración. No solamente nos has dejado tu preciosa palabra, Señor, en la que nos deleitamos y vemos tu belleza y la belleza de todo cuanto has hecho y entendemos quiénes somos y para qué existimos, oh Dios, sino que nos has dejado esa comunicación contigo abierta, a la que podemos acudir todo el tiempo, Señor. Tú estás disponible para nosotros todo el tiempo. Y así como un padre, Señor, como un padre bueno, tú te compadeces de nosotras. Tú sabes de qué estamos hechas. Tú conoces nuestra debilidad. Tú sabes cuando oramos y cuando no oramos. Tú sabes cuando nos sentimos abrumadas. Tú conoces, Señor, en tu omnisciencia, todo nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, nuestro andar, nuestro reposo. Dice tu palabra que todos nuestros caminos te son conocidos. Que tú eres, Señor, el que conoces aún nuestros suspiros, que la palabra no está aún en nuestras lenguas y tú la conoces toda. Y con esa paz, Señor, de saber que tú conoces todo eso, pero que todo eso también está escondido. Nosotras estamos escondidas en Cristo, en medio de nuestra gran debilidad. Por eso nos acercamos con confianza. Porque Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Cristo sí, Señor, oró las oraciones perfectas que nosotros no podemos hacer. Y aun cuando no sabemos, Señor, cómo orar, tu Espíritu intercede con gemidos que no son palabras que puedan entenderse humanamente, y lleva todas esas peticiones delante de tu presencia. Oh Señor, haznos mujeres de oración. Danos corazones que nos dolamos con los demás y que podamos interceder por los demás. Danos corazones que te alaben, que te bendigan, que te den gracias, Señor. Danos corazones sensibles a nuestro propio pecado y concédenos, oh Dios, mantenernos en íntima comunión contigo, pero todo para la alabanza de la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Te esperamos mañana para la continuación de esta conversación. Unidas en un clamor, Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.